Un magnate se sorprende al ver a su esposa embarazada, acompañada por una directora ejecutiva, mientras él exhibía a su amante en un lugar público. En el amplio salón reinaba un silencio total, mientras las lámparas de cristal reflejaban la tensión presente en el ambiente. En el epicentro de la escena se encontraba Pablo Alonso, un adinerado autodidacta, elegantemente ataviado con un esmoquín, mostrando con gesto serio a su sofisticada pareja ante la élite social. Los visitantes se quedaron asombrados por la audacia mostrada, murmurando discretamente en los ángulos de la habitación. Repentinamente, las puertas se abrieron bruscamente y una mujer joven, claramente en estado de gestación, hizo su entrada. Alma, la compañera de vida de Pablo. Sin embargo, eso no fue lo único que sorprendió a todos. A su lado se encontraba Enzo Romero, el esquivo y poderoso CEO, un magnate reconocido por su discreción, pero que en ese instante demostraba estar decidido a resguardarla, sin importar qué. La situación comprometedora estaba a punto de desencadenarse, y nadie en la habitación saldría sin consecuencias. En la ciudad se encontraba uno de los salones de baile más lujosos y espaciosos en el hotel Crystal Renaissance. Los amplios suelos de mármol relucían como espejos, mostrando los destellos dorados de las lámparas de cristal. Los arreglos de flores importados de Ámsterdam llenaban el ambiente con sutiles aromas de tulipanes y lirios. Un gran número de asistentes, ataviados con sus atuendos más elegantes, se entremezclaban, intercambiando saludos con gestos y hablando acerca de valores bursátiles, embarcaciones de lujo y posibles inversiones venideras. La Gala Futuros Brillantes, una celebración anual de renombre en la alta sociedad de la ciudad, es reconocida por su labor de recaudación de fondos millonarios destinados a la educación de menores necesitados. Pablo Alonso, el anfitrión más aguardado de la velada, destacaba por su imponente aspecto físico, de estatura elevada, y con un encanto especial, logró progresar desde sus humildes comienzos impulsado por una ambición sin límites. Hace poco, solía ser un ejecutivo junior más en Ambertech. Sin embargo, un golpe de fortuna, o según algunos, una jugada inteligente, lo llevó al éxito al comprar una empresa de software en quiebra por muy poco dinero y transformarla en un gran imperio en el mundo digital. Al llegar a los 35 años, ya tenía una fortuna que excedía los 100 millones. A pesar de haber alcanzado el éxito, su personalidad mostraba una arrogancia latente que se dejaba ver claramente esa noche. Bajo la imponente presencia de las arañas de cristal y la música elegante de una orquesta interpretando piezas de Mozart, Pablo hizo su llegada de manera victoriosa. A su lado estaba Lara Rubio, una morena impresionante que lo acompañaba en todo momento. Durante un largo periodo de tiempo, habían circulado chismes acerca de su persona. Mientras unos afirmaban que había sido nombrada como la nueva líder del departamento de mercadotecnia, otros sugerían que era una misteriosa celebridad europea. Sin embargo, la mirada pícara de Pablo dejaba al descubierto una verdad aún más impactante. Lara llevaba un impresionante vestido rojo intenso que resaltaba cada contorno de su figura, generando un revuelo de comentarios entre los presentes. La afirmación fue valiente, sobre todo porque era de conocimiento general que Pablo tenía esposa. Sin embargo, la presencia de su esposa, Alma Alonso, brillaba por su ausencia. Al coger el micrófono, la voz de Pablo se escuchaba claramente por encima del bullicio de la gente. Agradecemos su presencia en la Gala Futuros Brillantes,
distinguidas damas y caballeros. Se ha organizado una noche increíble, con una sorpresa especial programada para más tarde. Que disfruten de la celebración y tengan presente que cada peso recolectado en esta velada se utilizará para fortalecer a las próximas generaciones. Mostrando una expresión segura, extendió su brazo hacia Lara y la llevó fuera del escenario, donde fueron recibidos de inmediato por las personalidades más destacadas de la localidad. Uno de ellos, Mark Mendes, CEO de Mendes Industries, le dio un golpecito en el hombro y arqueó una ceja al dirigir su mirada hacia Lara. Mark bromeó con Pablo sobre su eficiencia, hablando en voz baja para mantener la discreción, aunque lo suficientemente alto para que algunos oyentes curiosos captaran la conversación. Pablo mostró una sonrisa de autosuficiencia. Disfrutaba mucho de ser el centro de atención, incluso cuando sobrepasaba los límites de lo apropiado. Su fuente de energía provenía de la conjetura y los celos. Desconocía que su impresionante show estaba a punto de desmoronarse de una forma inesperada, dado que Alma, su cónyuge, se encontraba en estado y ya llevaba 6 meses de gestación. Pronto se uniría a la familia. Y no estaba sola. Junto a él se encontraba Romero, el preso adinerado reconocido por sus obras benéficas confidenciales. Pablo pensaba que dominaba la noche. Sin embargo, en realidad el destino y la ley del karma estaban convergiendo, y su situación estaba a punto de descontrolarse por completo. Antes de la celebración, Alma Alonso se encontraba en la sala de su lujosa casa en las afueras urbanas, varias horas antes del evento. El palacete demostraba el triunfo de Pablo. Impresionantes columnas, un largo sendero de acceso y hermosos jardines perfectamente mantenidos que evocan la majestuosidad de un castillo. A pesar de todo, Alma no encontraba consuelo alguno. Las extensas habitaciones y los soleados jardines ya no le brindaban la misma comodidad que solían hacerlo. Cuando tenía 6 meses de gestación, percibí cómo Pablo se estaba distanciando poco a poco. El hombre que antes solía darle masajes en los pies y satisfacer sus antojos a altas horas de la noche, ahora casi nunca compartía la cama para dormir juntos. Siempre se encontraba ocupado con reuniones de trabajo que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Alma trató de encontrar una explicación lógica, convenciéndose de que solo se trataba de un período de gran presión y responsabilidades en el trabajo. Sin embargo, ya no podía ignorar la evidencia que demostraba lo contrario. Al principio, había optado por no acudir al evento de Futuros Brillantes. Se encontraba exhausta, tanto en su cuerpo como en su estado emocional, y las hormonas del embarazo intensificaban su ansiedad. Sin embargo, todo dio un giro inesperado con una llamada telefónica. Alba Cortés, una amiga de toda la vida de Pablo y también la abogada principal en su compañía. Alba titubeaba al invitarla a acompañarlo a la ceremonia. Alma, no quiero preocuparte, pero Pablo tiene la intención de traer a alguien esta noche. Alguien con quien ha estado saliendo. Es imprescindible que te encuentres presente en ese lugar. El temor a las repercusiones de expresarse se dejaba entrever en su voz susurrante. Las palabras resonaron en los oídos de Alma, provocando un rápido latido en su pecho. De manera instintiva, su mano se dirigió rápidamente hacia su estómago. Desde hace un tiempo, tenía la corazonada de que Pablo le estaba siendo infiel. Sin embargo, la idea de que lo hiciera público representaba una vergüenza insoportable. Un torbellino de sentimientos, ira, sufrimiento, deslealtad.
se apoderó de su ser. Finalizó la llamada sin dar una respuesta, experimentando una sensación de ardor en sus ojos a causa de las lágrimas. En la siguiente hora, Alma permaneció quieta junto a la ventana de su elegante sala de estar, contemplando cómo la luz del sol, al ponerse, teñía de dorado las rosas que Pablo había sembrado en el pasado, como una muestra de amor. ¿Hasta qué punto se habían transformado las circunstancias? Presionó el botón contra el vidrio, sintiendo la deslealtad quemándole por dentro. En ese instante preciso, el criado de la casa, Bernard, aclaró su garganta suavemente para indicar la presencia de un invitado. Alma se volteó con sorpresa al percatarse de la presencia de Enzo Romero entrando por la puerta de su hogar. La llegada de Enzo fue una sorpresa agradable y reconfortante. Compartían un pasado juntos. Enzo había ejercido de guía de Pablo en sus inicios, lo que propició el surgimiento de una amistad con Alma. No obstante, con el transcurrir de los años, había tomado distancia de la esfera pública, mostrándose en raras ocasiones. Con una expresión de inquietud en su cara, Alma habló en voz baja. Me han llegado rumores preocupantes acerca de Pablo. Estoy dispuesto a brindarte mi apoyo. Las lágrimas de Alma brotaron sin poder ser detenidas. Esta noche saldrá con su amante, ante una audiencia. Resulta increíble que me esté haciendo esto, especialmente en este momento. Enzo dudó por un instante antes de colocar una mano segura, pero comprensiva en su hombro. No estás sola en esto, y no deberías enfrentarlo sin apoyo. Si optas por ir, contarás con mi apoyo incondicional. Cuentas con mi respaldo total. Alma tuvo problemas para tragar, percibiendo cómo su determinación se fortalecía. No seguiría siendo la esposa callada y obediente que aguardaba en silencio. Si Pablo deseaba mostrar a su amante ante la alta sociedad urbana, ella no dudaría en plantarle cara. No estaría en soledad. Pasaron 2 horas, y Alma se vistió con un elegante vestido de maternidad en un tono azul profundo. Al observarse en el espejo, percibió el brillo que su estado de gestación y su creciente decisión le otorgaban. Experimentó cómo la energía fluía a través de sus arterias. Se montó en el lujoso auto negro de Enzo y juntos se encaminaron hacia la celebración, sin imaginar que su llegada provocaría una serie de sucesos que transformarían sus destinos de manera irrevocable. Lara Rubio estaba familiarizada con el mundo del poder y la opulencia. Cassie Mars vio la luz en un humilde barrio en las afueras de la capital británica, donde comprendió desde temprana edad lo voluble que puede ser la fortuna. A los 12 años de la chica, su papá se quedó sin trabajo, mientras que su mamá, que sufría de una enfermedad crónica, se esforzaba por mantener la economía familiar estable. La pobreza tocó a su puerta, llevando consigo la angustia. En ese momento, Lara prometió solemnemente: jamás volvería a estar en una posición de debilidad. Jamás volvería a experimentar la pobreza. En la etapa de la adolescencia fue cuando logró identificar sus habilidades innatas. Posee una mente perspicaz, una intuición aguda y una belleza que no se puede negar. A los 20 años, ya mantenía relaciones con hombres maduros y exitosos. Cada vínculo mejoraba su posición social. Cada individuo le brindaba valiosas enseñanzas acerca de los negocios, las relaciones y la influencia. En poco tiempo, Lara se dio cuenta de que en la élite no solo el dinero tenía valor, sino también la información confidencial. Adquirió habilidad en detectarlos. Tras una serie de relaciones comerciales exitosas que le reportaron beneficios sustanciales, decidió embarcarse en viajes al extranjero.
Asistió a eventos selectos en Mónaco, Hong Kong y Dubái. Finalmente, arribó a los Estados Unidos, donde estableció comunicación con empresarios destacados como Héctor Campos, un influyente inversor en bienes raíces en la ciudad de Nueva York, y posteriormente, con un prominente magnate del sector naviero en Los Ángeles. No obstante, esos individuos solo representaban peldaños. Lara estaba en la búsqueda de su ansiado premio, alguien con el mismo deseo de reconocimiento que ella, alguien con quien pudiera mantenerse cerca durante un período más prolongado. Así que coincidió con Pablo Alonso durante una reunión exclusiva de inversores en San Francisco. No solo fue su encanto lo que la conquistó. Lo que verdaderamente capturó su interés fue la ambición constante que demostraba y su habilidad para controlar cualquier ambiente. Inició su coqueteo de manera sutil, manteniendo extensas charlas en hoteles, yendo juntos a cenas selectas durante viajes. Pablo destacaba por su valentía y su inteligencia, una mezcla cautivadora. Le causó una gran fascinación. Pablo no solamente poseía riquezas, estaba a punto de alcanzar las cimas de la riqueza a nivel mundial. En ese momento, Lara percibía una posibilidad, de cierta manera, una conexión espiritual. Pablo, cansado de su matrimonio que parecía impecable, se vio cautivado por la valentía y elegancia de Lara. Disfrutaba de la habilidad para conversar sobre el mercado bursátil y la situación política mundial en un instante, y en el siguiente, fascinar a un grupo completo de individuos influyentes. Sin embargo, los deseos de Lara iban más allá de ser solo una amante reservada. Su deseo era ser el foco de atención. Buscaba tener un impacto. Deseaba relacionarse con la alta sociedad urbana, en lugar de pasar desapercibido en los rincones de hoteles exclusivos. Cuando Pablo le extendió la invitación para asistir juntos a la gala Futuros Brillantes, no lo pensó dos veces y aceptó de inmediato. Casi se jactó de que ese sería su debut destacado como una pareja influyente. Sin embargo, no especificó cómo abordaría la controversia de continuar casado con Alma. Mientras tanto, Lara disfrutaba imaginando cómo las figuras más destacadas de la ciudad la admiraban. Además, tenía la corazonada de que pronto Pablo le haría una oferta aún más beneficiosa. En el escenario, al lado de Pablo, Lara Rubio experimentó la sensación de haber alcanzado su objetivo. Los presentes murmuraban con escándalo, lo que solo hacía crecer su ego. Tenía la determinación de aprovechar esa noche para ascender aún más en la jerarquía social. No esperaba que la única mujer cuya posición deseaba ocupar llegara de repente. Junto a uno de los escasos hombres en el planeta que pueden opacar a Pablo Alonso. El origen de Pablo Alonso. Antes de lucir trajes personalizados y mostrar sonrisas radiantes frente a las cámaras, Pablo Alonso era conocido como John, un joven que creció en las afueras de Oklahoma City, siendo hijo de dos padres de clase media que trabajaban arduamente. Desde su infancia, Pablo demostró una habilidad innata para el mundo empresarial. El chico que convirtió un modesto puesto de limonada en una pequeña cadena, persuadiendo a sus amigos para que invirtieran dinero a cambio de una porción de las utilidades. Gracias a las ayudas económicas y los trabajos a tiempo parcial, Pablo consiguió acceder a una reconocida institución académica de negocios, donde su ambición se consolidó con una firme determinación. Registró su participación en todas las competencias, se sumó a cada uno de los clubes de negocios y estableció una extensa red de contactos de manera inquebrantable. Era objeto de admiración por parte de sus compañeros,
aunque algunos comentaban en voz baja que era excesivamente agresivo y despiadado en su forma de actuar. Tras finalizar sus estudios, logró obtener un cargo inicial en Ambot, una empresa de tecnología de mediana envergadura. Su incansable vitalidad fue reconocida por sus jefes, quienes lo designaron para trabajar en proyectos que demandaban respuestas ágiles y originales. Con el paso del tiempo, Pablo formó una exclusiva red de guías. En aquella época, Enzo Romero destacaba como un influyente inversor en el ámbito del capital de riesgo. Enzo supo apreciar las habilidades de Pablo y lo incluyó en encuentros de gran importancia, donde le enseñó a interpretar el ambiente, convencer a posibles inversores y salir exitoso de circunstancias incómodas. Conforme Pablo iba progresando, su vanidad también crecía. Cuando le llegó información confidencial sobre una startup en dificultades que se dedicaba al desarrollo de software de inteligencia artificial para ventas en línea, fue un punto de inflexión importante. Mientras algunos inversionistas percibían un peligro, Pablo divisó una oportunidad invaluable. Juntó fondos, utilizando tanto sus ahorros como contribuciones de inversores minoritarios, para adquirir la startup a un costo considerablemente menor que su valía futura. En los años posteriores, se encargó de transformar la compañía con el fin de crear sistemas sofisticados para estudiar el comportamiento de los clientes. La suerte les hizo una visita agradable. También el mercado. Se recibieron acuerdos de las principales tiendas minoristas a nivel global. Experimentó un aumento significativo en su riqueza total. Pronto llegaron eventos de lujo, viajes extravagantes y propiedades de alta gama. Y en ese momento, apareció Alma. Coincidieron por primera vez en un evento de gala, donde ella se desempeñaba como consultora de recursos humanos, y Pablo era el conferencista principal. La calidez y autenticidad de ella lograron penetrar la armadura de ambición que Pablo tenía. Su amor floreció velozmente. A pesar de que Enzo Romero había comenzado a dudar de las estrategias agresivas de Pablo, se sintió impactado al observar cómo Alma parecía lograr que él se mostrara más amable. Durante un periodo, Pablo experimentó una gran felicidad. El matrimonio se convirtió en un acontecimiento de la alta sociedad, sofisticado, selecto y el tema principal de las revistas del corazón. Sin embargo, el triunfo nunca logró satisfacer la ambición de Pablo. Profundizó su participación en proyectos empresariales internacionales, concretando negociaciones en Asia y el Oriente Medio, y casi nunca volvía a su hogar antes de la medianoche. De manera gradual, el cariño que solía demostrarle a Alma fue desapareciendo, siendo sustituido por un sentimiento de descontento constante. Empezó a sentir la presión de encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su vida en familia. Observaba las cadenas que limitaban su imparable progreso. En ese momento, la presencia de Lara Rubio se hizo presente en su día a día. Su ambición fría se asemejaba a la de él. La relación con ella se transformó en una emocionante forma de evadir la monotonía que percibía como una responsabilidad. En la ceremonia de futuros brillantes, Pablo se preparaba para expresar sus sentimientos con Lara a su lado. Sin embargo, en la mirada de ella aún brillaba la memoria del individuo que solía ser. Empleado diligente, espléndido, devoto con amor. La cuestión real residía en si ese vestigio de conciencia tendría relevancia al enfrentarse a su esposa en estado y al mentor que en el pasado admiraba. La ruta hacia el Hotel Crystal Renaissance. Mientras se dirigía hacia el Hotel
Crystal Renaissance. Alma respiró hondo en un intento por tranquilizarse ante la tensión del momento. Rechazó aparecer desaliñada. Lo que realmente anhelaba era lucir tranquila, serena, incluso imponente. Por mucho tiempo se había desempeñado como la esposa comprensiva, brindando comprensión y oportunidades adicionales, sin fin. La noche de hoy tendría un giro inesperado. En el lujoso Bentley, Enzo Romero susurró con cautela: ¿Estás completamente segura de que deseas llevar a cabo esta acción? Enfrentarse a Pablo frente a todos no resultará sencillo. Alma enderezó los hombros, mientras sus manos se posaban con ternura en su abultada barriga. Necesito llevar a cabo esa tarea. No permitiré que piense que puede mostrar su travesura sin afrontar las repercusiones. Si me oculto, él resulta victorioso. Me siento agotada de ser una mera observadora en mi propia existencia. Del bolso, extrajo un sobre y un archivo manila abultado lleno de papeles. Constituía su recurso oculto. En el mes pasado, al aumentar las incertidumbres sobre Pablo, decidió emplear a un detective privado. Además de registrar su deslealtad, también para investigar a fondo sus actividades comerciales. Recibió los resultados hace unos días y quedó completamente sorprendida. Operaciones engañosas, impresiones clandestinas no reportadas, cuentas en el extranjero que generan sospechas. Pablo se movía en los límites de lo permitido por la ley. La divulgación de esta información podría llevarme a la ruina. Sin embargo, Alma no tenía la intención de acabar con él. Todavía no. Quería dejarle claro que no era una persona crédula. Si Pablo creía que podía separarse de ella sin decir nada y alejarla sin que se opusiera, estaba completamente equivocado. Aquí se encuentra el documento de su seguro, dirigido a ella, dirigido a su pequeño. Al revisar el documento, Enzo identificó los timbres autorizados y los registros de ingresos y gastos. Mostró un semblante serio. La situación es grave. En caso de que la Comisión de Valores o cualquier autoridad competente examinara dichos documentos. Alma juntó los labios. Entiendo, pero es el único punto a mi favor. No tengo intención de compartirlos, salvo si él me fuerza a hacerlo. En esta ocasión, Pablo tendría que afrontar las ramificaciones de sus decisiones. Enzo asintió, mostrando en su rostro una combinación de admiración e inquietud. En el pasado, solía considerar a Pablo como alguien a quien apoyaba, un individuo con la capacidad de transformar el mundo en algo más positivo. En este momento, el individuo en cuestión estaba al borde de un gran problema. Quizás incluso logre escapar de la cárcel. Sin embargo, su fidelidad se encontraba hacia Alma y el niño que esperaba. Quizás este enfrentamiento lograría que Pablo recobrara un poco de espontaneidad. Llegando al hotel. Al llegar el lujoso Bentley de color negro a la entrada del hotel Crystal Renaissance, las cámaras no paraban de disparar. Los fotógrafos aguardaban capturar imágenes de famosos y empresarios. Sin embargo, al divisar a Enzo Romero descendiendo del vehículo junto a la pareja de Pablo Alonso en estado de gestación, la muchedumbre enloqueció. Los micrófonos se ampliaron, las cámaras destellaron. El aire se llenó de preguntas gritadas. Alma tomó una respiración profunda. Tomó la mano que Enzo le tendía y se dejó conducir por la alfombra carmesí. Al adentrarse en el vestíbulo, percibía la tensión que flotaba en el ambiente. Miradas sigilosas, murmuritos que se desplazan de un lugar a otro,
con gran intensidad, latía su corazón. Sin embargo, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. En poco tiempo, me encontraré frente a frente con Pablo y su pareja. Cuando ese instante llegara, no cedería ante la presión. En esta ocasión, no será posible. El renombre de Enzo Romero se escuchaba en los círculos más selectos. Hace 10 años, la compañía de inversiones de él, Romero Capital, había causado un gran impacto en el ámbito tecnológico al respaldar startups innovadoras. Las inversiones que realizó tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del comercio en línea actual y la tecnología de inteligencia artificial. Gracias a su capacidad casi mágica para identificar empresas exitosas, se convirtió en una figura legendaria. Sin embargo, todo cambió a raíz de un suceso trágico: el fallecimiento de su hermana pequeña en un choque de coche. Anunció su retirada definitiva de la esfera pública, sumergiéndose en iniciativas benéficas en lugares remotos y descuidados del planeta. En la gala de Futuros Brillantes, su presencia fue una completa sorpresa para todos. Ni siquiera como el defensor de Alma Alonso. Los chismes se propagaron entre los presentes. ¿Alma y Enzo mantenían una relación romántica? ¿Se trató de una estrategia empresarial a gran envergadura? Algunos tenían presente que Enzo había ejercido de guía para Pablo, lo que simplemente incrementó la polémica, la confrontación que se avecina. Al ingresar Enzo y Alma al amplio salón, el silencio se apoderó de todos los presentes. Enzo, de estatura elevada y delgado, lucía un atuendo impecable que transmitía una serenidad controlada y una elegancia natural que destacaba frente a la ostentosa presunción de Pablo. Mientras Pablo presumía de su reciente fortuna, Enzo representaba la elegancia de antaño. Guió a Alma con determinación a través de la muchedumbre. Decidió no responder a las preguntas de los reporteros. Ella era su única preocupación. En su interior, Alma expresó su agradecimiento. Aunque rodeada de miradas curiosas y susurros, experimentaba una calma inusual a su lado. La ansiedad previa desapareció, siendo sustituida por una determinación férrea. Unidos, mostraban una imagen de gran cohesión, la pareja de Tracy y Nara, resguardada por un individuo influyente. El efecto en Pablo. En la otra esquina de la sala, Pablo y Lara charlaban con Mark Méndez y un selecto grupo de inversores. Al observar a Alma llegar acompañada de Enzo, su expresión segura titubeó brevemente. Un destello de temor se reflejó en su mirada. Recuperó rápidamente, esbozando una sonrisa forzada. Al presionar su codo con excesiva fuerza, Lara percibió la rigidez en su brazo. Pablo susurró con tensión al ver a Enzo presente. Lara mostró un gesto de desaprobación. ¿Y eso qué importa? ¿Cómo describirías a esa persona? Pablo Trego Saliva, quien solía ser mi mentor en el pasado. Volvió la cabeza, y su voz se redujo a un susurro apenas audible. «Mira esa. La mujer que está a mi lado es mi cónyuge». En el rincón opuesto de la habitación, Enzo mantuvo contacto visual con Pablo. Respondió con un sutil gesto de acuerdo, aunque dejando entrever claramente su desaprobación. Alma elevó también su mentón. No tenía intención de dar marcha atrás. Se dirigía directamente hacia él, la persona que le había sido desleal. Lara se dio cuenta de inmediato de lo serio de la situación. Si Enzo Romero tenía participación en el asunto, esto no se trataba únicamente de un conflicto entre esposos. Pablo soltó un suspiro, deshaciéndose del golpe. Puso una mano de manera posesiva en la cintura de Lara. Guiándola con tranquilidad fingida,
la llevó hacia la pareja que acababa de llegar. Un momento de quietud se propagó entre los asistentes. Los 4 personajes se pararon a poca distancia entre ellos, mientras una tormenta imperceptible crepitaba en el ambiente. Con una expresión de tensión en su rostro, Pablo finalmente habló, rompiendo así el silencio. «Vaya, Alma, no me esperaba tu visita para esta noche». Echó un rápido vistazo a Enzo antes de volver a centrarse en ella misma. «Observo que has venido acompañado de una persona muy elegante». Alma mostraba serenidad en su rostro, aunque con un toque gélido. «Saludos, Pablo. Deseo no estar perturbando tu velada especial». En ese momento, Enzo asintió ligeramente, indicando que estaba presente para apoyarla, independientemente de lo que ocurriera a continuación. El choque que lo transformaría todo. Los presentes aguantaron el aliento, percibiendo que algo de gran magnitud estaba a punto de suceder. Desde las gradas, presenciaban a Pablo Alonso y su esposa en estado de gestación, confrontándose directamente, cada uno apoyado por su respectivo aliado. En el fondo, la agrupación de cuerdas siguió interpretando una melodía que resonaba de forma disonante en medio de la atmósfera cargada de tensión que envolvía todo el salón. Alma notó cómo su corazón latía más rápido al contemplar a Pablo. Los recuerdos la embistieron con la fuerza de violentas olas. El día en que se casaron. Disfrutar de la calma de las noches alrededor del fuego de la chimenea, cuando se dieron cuenta de que iban a convertirse en papás. Sin embargo, la persona frente a ella ahora le resultaba más desconocida que el cariñoso marido que solía ser. Pablo esbozó una sonrisa cautivadora. «¡Qué sorpresa encontrarte por aquí, Alma de TVS Radiant! Creí que estarías relajándote en tu hogar». La conversación superficial que intentaba era casi risible. Antes de que Alma pudiera dar una respuesta, Lara, quien aún sujetaba su brazo, tomó la palabra. «Fui convocado por Pablo para colaborar en la planificación del evento de gala. En esta ocasión, la velada es significativa para la organización Futuros Brillantes, y mi compromiso con la acción solidaria es profundo». El tono dulce y excesivo de Alma solo avivó su enojo. A pesar de sentir las uñas hundiéndose en sus manos, logró mantener un tono de voz tranquilo. «Qué gesto tan gentil, Lara. Estoy convencida de que tu compromiso con las causas de Pablo trasciende la mera filantropía». Un susurro se propagó entre los asistentes. Lara se puso rígida, con sus ojos resplandeciendo de ira reprimida. Pablo ya no mostraba una sonrisa. En su rostro se reflejó una mirada severa y de precaución. Sin embargo, estaba completamente errado si creía que Alma daría marcha atrás. Alma continuó avanzando, ahora enfocando su atención directamente en Pablo. «He venido para poder contemplar a la persona que estás mostrando». Su tono vocal se tornó agudo. «Además, es importante que tengas en cuenta que tanto nuestro hijo como yo no seremos excluidos». Junto a ella, Enzo posó una mano segura y reconfortante en su brazo. Posteriormente se expresó verbalmente. Mostraba calma en su voz, pero transmitía una fuerte autoridad. «Pablo, me siento desilusionado contigo». El mutismo se tornó aún más intenso. «Este individuo no es aquel a quien brindé orientación en el pasado. La vergüenza que le estás causando a tu esposa no está a la altura de tu persona, bajo todo lo que hemos estado esforzándonos». Las palabras de Enzo tuvieron un impacto en él, generando un destello de arrepentimiento antes de que su expresión se volviera firme de nuevo. Era imposible que se viera envuelto en un alboroto. Aquí no es el lugar.
en presencia de otras personas. Ella observó a la multitud con anticipación en sus ojos. Lo primordial era su apariencia. Considero conveniente proseguir esta charla de manera confidencial. Pablo comentó en voz baja. Espíritu, Enzo es el nombre que se le ha dado. ¿Qué te parece si nos dirigimos al balcón? Los regalos se separaron, abriéndose paso como si estuvieran dividiendo el Mar Rojo. Los 4 individuos, acompañados por algunos de los invitados más interesados, atravesaron las elegantes puertas dobles que conducían al exterior. Sin embargo, la sala principal no recuperó su estado habitual. Las especulaciones susurrantes y los mensajes frenéticos siguieron su trayectoria. El enfrentamiento en la azotea. En la distancia, las luces de la ciudad destellaban, creando un contraste irónico con la oscuridad que se interponía entre ellos. Una leve brisa acarició sus caras, aunque no logró calmar la tensión presente en el ambiente. Pablo se volvió hacia Alma, mostrando claramente su frustración en su voz. ¿Cuál es la razón de traer a Enzo a este lugar? Frunció la frente. ¿Por qué avergonzarme frente a todos? Las lágrimas brillaban en los ojos de Alma, aunque su voz se mantuvo decidida. ¿Quieres que te ponga en tu lugar? Una risa llena de tristeza escapó de sus labios. Muestras a tu pareja en público mientras espero un hijo tuyo. ¿Ha dado un paso hacia adelante? ¿Pensaste sinceramente que me quedaría callado? Lara quiso decir algo, pero Enzo la calló con una mirada fría. Después, se acercó a Pablo. Debes actuar con dignidad si aún valoras los sentimientos de Alma. Por un momento, los hombros de Pablo cedieron. Un destello de remordimiento se reflejó en su expresión. Sin embargo, en ese momento, Lara agarró su brazo, un pequeño aviso, del sendero que había seleccionado. Pablo se encontraba en una situación difícil, con la totalidad de la urbe, y lo más relevante, con el espíritu, aguardando para observar la decisión que tomaría. El desenlace de la historia. La disputa en la azotea finalizó de inmediato. Lara simuló estar indignada, interpretando el papel de una novia ofendida. Sin embargo, varios observaron que su furia parecía surgir principalmente de la amenaza a sus metas personales, en lugar de un cariño sincero hacia Pablo. Con los ojos llenos de lágrimas, Alma se giró. No permitió que su amante presenciara su fragilidad. Enzo acompañó a la mujer hasta la salida de la terraza, brindándole una manera elegante de salir de una situación muy deshonrosa. Al regresar al salón, fueron recibidos por una multitud de miradas curiosas y murmullos. El corazón de Alma palpitaba con intensidad, experimentando una combinación de furia, sufrimiento y una resolución recién encontrada. Agradeció profundamente a Enzo por estar siempre a su lado, agarrándose con fuerza a su brazo. Mientras tanto, en el balcón, Pablo y Lara se rezagaron. Era evidente la tensión que existía entre ellos. En voz baja, Lara murmuró. Fue una situación vergonzosa. Lara le dirigió una mirada llena de ira reprimida. ¿Por qué no me avisaste de la presencia de tu esposa en este lugar? Y además, en estado de gestación. Y junto a Enzo Romero, de entre todas las personas. Pablo se pasó la mano por el pelo, soltando un suspiro de descontento. No me esperaba que Alma viniera. Realmente, no esperaba que esto sucediera. Dirigió una mirada hacia Lara, poniendo en duda sus elecciones por un breve momento. Recuerda que fuiste tú quien insistió en que nuestra relación fuera conocida públicamente. Aquí tienes el resultado, como solicitaste. Lara entrecerró sus ojos. ¿Ahora resulta que la culpa es mía? Se inclinó suavemente en su dirección.
¿Notaste la manera en que Enzo te observó? Tengo la capacidad de acabar contigo. Si no comienza a investigar tus asuntos financieros o comerciales, considera que tienes suerte. Un brillo de temor recorrió la cara de Pablo. Lara estaba en lo correcto. En el caso de que Enzo optara por emplear sus propios medios en su perjuicio, las repercusiones podrían ser desastrosas. Sin embargo, Pablo no permitiría que lo amedrentaran. Se puso de pie, arregló su vestimenta y asumió su característica actitud de dominio. Evitemos armar un espectáculo. Emitía un tono frío y analítico. Concluyamos nuestras responsabilidades en este lugar. Posteriormente conversaremos en privado acerca de cuál será nuestro siguiente movimiento. Mientras tanto, en el interior de la sala, la aventura seguía desarrollándose. Al subir al escenario, el presentador animó a los benefactores a comprometerse con el respaldo a la fundación Futuros Brillantes. Mientras en la pantalla digital se mostraban cantidades enormes de dinero, los presentes en la sala aplaudían. Sin embargo, bajo la apariencia de generosidad, la auténtica narración de la velada mantenía a todos cautivos. En las redes sociales, las imágenes de Alma y Enzo llegando juntos inundaban los feeds. En pocos minutos, surgieron titulares sensacionalistas. El millonario Enzo Romero salva a su esposa de la vergüenza pública causada por la infidelidad del magnate. Charla en un lugar apartado. Alma y Enzo descubrieron un lugar junto a la zona de las bebidas, aunque un grupo de individuos se aproximó con cortesía y preocupación, mientras que la gran mayoría prefirió mantenerse a una distancia prudente. Alma pidió un vaso de agua al camarero, pero apenas lo probó. Aunque el salón rebosaba de gente, el frío se apoderaba de mí. Inclinándose hacia ella, Enzo habló en voz baja, de modo que solo ella pudiera escucharle. Me alegra que hayas sabido defenderte. Sin embargo, me inquieta tu nivel de ansiedad. Tomó un momento de descanso. Quizás sería conveniente que nos fuéramos. Hubo incertidumbre en el corazón de Alma. A pesar de su cansancio, algo en su interior se negaba a irse. Es necesario que le muestre que no tiene la capacidad de causarme miedo. Sujetó firmemente el recipiente con sus dedos. Permaneceré un rato adicional, por lo menos hasta que finalicen las promociones principales. Enzo asintió en señal de respeto hacia la elección de la otra persona. En el fondo, su admiración hacia ella crecía mientras experimentaba un breve sentimiento de culpa. Había colaborado en la promoción de Pablo. Jamás se habría imaginado cómo la influencia del poder podría llegar a corromperlo. En ese momento, juró en silencio proteger a Alma de cualquier tormenta que Pablo pudiera provocar. El chisme y sus efectos. Durante el transcurso del evento, se percibía una emoción latente que se extendía entre los asistentes. La pregunta estaba en boca de todos. ¿Partiría el alma entre un mar de lágrimas o se mantendría serena e impasible? ¿Podrá la reputación de Pablo resistir este evidente acto de deslealtad? ¿O se verá afectada por completo a pesar de su poder económico y su influencia? Solo el transcurso del tiempo, y tal vez la siguiente jugada de Enzo Romero, revelarían la verdad. Tras la celebración de la gala, los chismes se propagaron de forma desenfrenada, como una tormenta incontrolable. Varios periódicos amarillistas publicaron titulares impactantes. Enfrentamiento entre magnates que conmocionó a la alta sociedad. Mientras tanto, en las secciones de sociedad se compartían relatos anónimos con información interesante acerca de la valiente exposición de Lara ante el público. A pesar de su angustia,
Alma halló consuelo en la avalancha de respaldo que le brindaron. Amigos de antaño, incluso personas sin relación previa. Individuos que se sentían identificados con su sufrimiento. Una inusual alianza de colaboradores. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Varias personas se unieron de inmediato a su causa. Alba Cortés, quien ha sido amiga de Pablo desde la infancia, ahora desempeña el rol de asesora legal en la empresa. Tras la advertencia inicial, intensificó sus acciones para asistirla. Concertó encuentros con prestigiosos abogados especializados en casos de divorcio. Colaboró en la obtención de más pruebas acerca de la opacidad en las finanzas de Pablo. En caso de que surgiera una disputa legal, Alma estaría preparada. Marian Cabrera, una destacada benefactora, que ejerció una gran influencia como mentora de Alma al comienzo de su carrera en el ámbito de la comunicación pública. Desde siempre había apreciado el compromiso de Alma con obras solidarias. Molesta por la manera en que Pablo trató a Alma en público, consiguió apoyo social en su defensa. Cada vez que Pablo trató de modificar la historia para mostrar a Alma como inestable o celosa, se topó con una fuerte oposición por parte de destacadas personalidades de la alta sociedad. Mark Méndez, director ejecutivo y excompañero cercano de Pablo. Tras presenciar la vergonzosa situación que vivió Alma en público, reflexionó sobre su relación de amistad con Pablo. Se aproximó a Enzo, mostrando su enojo. Propuso poner en contacto a Alma con especialistas en finanzas que pudieran analizar de manera confidencial las posesiones de Pablo y garantizar la seguridad de ella y su hijo en caso de una eventual separación. Alma, quien solía tener miedo de estar sola y desprotegida, de pronto se vio rodeada por una serie de colaboradores influyentes. La posición de ella no resultó ser tan frágil como Pablo había pensado. La ayuda de Enzo y los chismes. Durante ese tiempo, Enzo se mantuvo en comunicación constante. Solía ir a la casa de Alma. Velaba por el bienestar de la madre y el pequeño. Su compañía se transformó en un refugio invariable. Sin embargo, rápidamente comenzaron las conjeturas. Algunos periódicos sensacionalistas sugerían la existencia de una relación amorosa oculta. Enzo Romero, el valiente guerrero arrebatándole la mujer a un adinerado, decidió hacer caso omiso a esos chismes. Enzo también lo hizo. Sin embargo, a Pablo le resultaba imposible lograrlo. Fue en ese momento inicial cuando se percató de que estaba en riesgo de quedarse sin nada. No solo perdió su poder, sino también a la única mujer que lo amó sinceramente. La confianza de ella estaba puesta en Enzo. Era consciente de que su propósito era exclusivamente cuidadoso y altruista. Este individuo confiaba en enmendar las situaciones de desigualdad. Para Pablo, la nueva colaboración entre Alma y Enzo despertaba en él una combinación de enojo y desconfianza. Le avisó sobre los preparativos legales que Alma estaba llevando a cabo. La desesperación se apoderó de Pablo. Realizó comunicaciones telefónicas durante la noche con sus representantes legales. Examinó de manera frenética sus asuntos financieros, intentando mantener en secreto cualquier conducta ilegal. Inició una pesquisa privada con el fin de identificar a la persona que estaba revelando datos a Alma. Sin embargo, no lograba retomar el control, ya que todo se le iba de las manos. Cada vez que intentaba destacar en un evento público junto a Lara, los medios siempre resaltaban la elegancia de Alma y la labor solidaria de Enzo. Los inversores empezaron a sentir preocupación. Consideraban que el alboroto
tendría repercusiones en las actividades comerciales de Pablo. Las tensiones aumentaron en privado. La cuestión no era si se produciría una venganza, sino cuándo ocurriría. ¿Y quién ostentaría la autoridad definitiva en el momento en que todo colapsara? El primer impacto verdadero. La primera indicación de la catástrofe que se avecinaba para Pablo Alonso se presentó a través de una comunicación formal por escrito. La Comisión de Valores requería la presentación de documentos vinculados a sus cuentas en el extranjero, las cuales él pensaba ingenuamente que estaban escondidas detrás de estructuras de compañías ficticias. Una persona, en algún sitio, había notificado a las autoridades. No podía confirmarlo, pero tenía la corazonada de que Enzo estaba involucrado. Incluso de Alba, o tal vez incluso de otro lugar, fue dominado por la paranoia, veladas en vela, contactos desesperados con su equipo de abogados. Si la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores no resultara adecuada, además, su conexión con Lara también empezaba a deteriorarse. Lara no había registrado su participación en esta actividad. No le interesaba un hombre que estaba siendo investigado, ya que su riqueza podría ser incautada si se demostraban las acusaciones en su contra. Empezó a ausentarse de sus compromisos, justificándose con asuntos de trabajo relevantes. La intensa conexión entre ellos se tornó en un ambiente cargado, ambos señalándose mutuamente por falta de lealtad. Cuando Lara decidió que estaba dispuesta a retirarse si la empresa de Pablo empezaba a desmoronarse, la vida de Pablo comienza a desmoronarse. Una próxima controversia legal, una mujer apasionada mostrando signos de impaciencia y un imperio en crisis. Pablo empezó a descontrolarse. Los trabajadores murmuraban acerca de la conducta inconstante que tenía. Cualquier persona que él percibiera como desleal era despedida de manera repentina. Posponía encuentros importantes a último momento. Incluso llegó a mostrar falta de control ante inversores importantes. Mientras tanto, Alma continuaba su avance con tranquilidad y exactitud. Con la colaboración de Alba, se recopilaron documentos, mensajes de texto y fotografías que evidenciaban las faltas de Pablo, tanto en su vida personal como en la profesional. Sin embargo, existía una parte de ella que mostraba incertidumbre. Deseaba presentar una sección en su totalidad, hacer que afrontara las repercusiones de su deslealtad. Sin embargo, en su memoria permanecía vivo el recuerdo del hombre que en algún momento fue el amor de su vida. Tenía conocimiento de que causarle daño total también perjudicaría a su hijo. Un niño que merecía un padre sin problemas, ni estar tras las rejas. Sin embargo, Alma también daría importancia a resguardar su bienestar personal. Encargó a su equipo jurídico la elaboración de una demanda de divorcio confidencial. En caso de que Pablo rechazara un trato equitativo, bastaría con que diera la instrucción correspondiente para que todo se activara. Estaría preparada para responder si él intentaba jugar sucio. El poderío de Enzo. Mientras tanto, Enzo estaba estratégicamente posicionando sus propias fichas. Hizo uso de sus conexiones para asegurar la protección y tranquilidad de Alma. Un grupo de investigadores fieles a él encontraron nuevas evidencias acerca de las anomalías de Pablo. Dinero no reportado. Transacciones utilizando información confidencial. Corrupción en el ámbito internacional. De forma gradual, Enzo erigió una barrera defensiva alrededor de Alma y lo que vendría. Jamás defendió la idea de tomar represalias, únicamente en aras de la equidad. La caída de Pablo, rápidamente se difundieron los chismes
sobre su pronta decadencia. Los directivos de la Junta empezaron a poner en duda su capacidad para liderar. Se propuso cambiarlo con el fin de resguardar la imagen de la compañía. La situación solo aumentó la angustia de Pablo. Se le escapaba el dominio de su empresa. La narrativa se le escapaba de las manos. Además, lo más vergonzoso era que ya no podía dominar a su esposa, a quien antes consideraba sumisa. Después, llegó el golpe definitivo. Lara preparó su equipaje al caer la noche. Dejó únicamente un mensaje corto. Ella no estaba dispuesta a poner en peligro su porvenir por un barco que se estaba hundiendo. Al descubrir que se iba, Pablo experimentó una combinación de deslealtad y un alivio perturbador. Ella ya no formaba parte de la situación. Sin embargo, en ese momento se encontraba totalmente aislado, enfrentando una tormenta que había desencadenado por su cuenta. Desde su lujoso ático, permanecía de pie observando las brillantes luces urbanas, aquella urbe que en el pasado simbolizó su crecimiento imparable. Al final, tuvo que confrontar la cruda realidad. Con ambición y astucia, edificó un imperio valiéndose de estrategias engañosas. Alma, la mujer a la que menospreció, desencadenó todo. Se debatía entre responsabilizarla a ella o asumir la culpa. Lara Rubio continúa en activo. Pablo había dejado atrás el desván. Sin embargo, cuando se marchó, no fue escapando. En la elegante habitación del Hotel Halcón, se disfrutaba de champán mientras repasaba los titulares de las noticias con la punta de su dedo. La decadencia del reinado de Pablo Alonso es evidente. Miró atentamente, con una sonrisa reflexiva, evaluando qué alternativas tenía. ¿Cuál es la razón? A pesar de que le gustaba la vida lujosa de la alta sociedad, nunca planeó hundirse con el navío. Su forma de vivir estaba condicionada por su necesidad de estar en sintonía con el poder. Ahora que Pablo se había deshecho de él, era el momento de buscar su siguiente gran logro. Comenzó a retirarse estratégicamente, verificando que no hubiera pruebas comprometedoras en la casa de Pablo. Cada cartera de alto precio, cada artículo de bisutería que él le había obsequiado, fue meticulosamente almacenado en una caja de seguridad arrendada bajo un nombre falso. Tenía conocimiento práctico de lo veloz que podían ser confiscados los activos durante un caos legal. Mientras Pablo se esforzaba por mantener su imperio a flote, Lara se encontraba ya investigando su siguiente posibilidad. Contaba con una extensa red de contactos a nivel global, formada por magnates, directivos y miembros de la aristocracia que la acogerían con entusiasmo, cautivados por su gracia y destreza en eventos sociales. No obstante, algo le preocupaba: la presencia de Enzo Romero. La fuerte energía que desprendía y la admiración que generaba despertaban su curiosidad más allá de lo que estaba dispuesta a reconocer. Evoqué la intensa mirada que me dedicó durante el evento de gala. Sin sentir ninguna emoción, sin mostrar interés, casi con desinterés, los caballeros hacían todo lo posible para captar la atención de Lara y lograr que ella los mirara una vez más. Por el contrario, Enzo parecía no verse afectado por su atractivo y no prestaba atención al show de Pablo. El plan de Lara. Trató de obtener más información acerca de él. Se comentaba que poseía una riqueza ancestral, estaba comprometido con obras benéficas y mantenía una sólida brújula ética. Justo el tipo de hombre que casi nunca caía en las artimañas que Lara había utilizado tanto en ocasiones anteriores. A pesar de todo,
no lograba quitarse de la cabeza la idea de ganar su aprobación. Si la caída de Pablo era algo que no se podía evitar, asociarse con alguien como Enzo Romero podría ser el siguiente paso en su camino. Mediante un discreto intermediario en Romero Capital, Lara coordinó un casual encuentro en una subasta de obras artísticas. Lucía un vestido negro elegante y mostraba una expresión de serenidad y refinamiento. No obstante, al llegar Enzo, apenas le echó un vistazo. Mi presencia en ese lugar se debía a motivos altruistas, participando en una subasta de pinturas para respaldar a una entidad de beneficencia de la zona. Lara trató de entablar una charla informal. Sin embargo, Enzo contestó con amabilidad, pero sin mucha cercanía. Era plenamente consciente de su identidad y del gran impacto que había tenido en el dolor emocional. Sin titubear, Lara optó por utilizar su última estrategia, la honestidad. Después de haber obtenido un cuadro, fue abordado por él. Con tono apacible, expresó: «Jamás tuve la intención de lastimar a nadie. Pablo compartió conmigo una versión distinta acerca de su matrimonio, indicando que ya había llegado a su fin y que su esposa simplemente buscaba su fortuna para ascender en la sociedad». Los brillantes ojos azules de Enzo reflejaron un desprecio apenas oculto. ¿Realmente confiaste en él? ¿O acaso era la narración de los acontecimientos que más te favorecía? Un rubor carmesí apareció en las mejillas de Lara. Quizás actué de manera inocente. Ahora logro visualizarlo. No soy la mala que todos describen. Me apasiona la filantropía. Quizás podríamos considerarlo. Con un gesto brusco de cabeza, Enzo la interrumpió. Si realmente deseas arreglar lo que dañaste, comienza por pedir disculpas sinceramente. Procura no cruzarte en su camino. Volvió la espalda y se fue, dejando a Lara observándolo con asombro. De repente, todos sus detallados proyectos se desmoronaron frente a una negativa contundente. En ese momento, se dio cuenta de que Enzo Romero no solo era resistente a su atractivo, sino que lo menospreciaba. Lara se hallaba, por vez primera, sin un camino definido para progresar en la jerarquía social. A pesar de mantener su sagacidad intacta, sintió de manera perturbadora que, en un universo influenciado por protectores de la ética como Enzo, su dominio como la soberana de los aprovechados estaba llegando a su conclusión. Conforme avanzaba la investigación, Pablo se veía confrontado con la cruda posibilidad de ser señalado si aparecían más pruebas comprometedoras. La desesperación lo impulsó a pedir una cita en privado con Enzo Romero. Tal vez, consideró, su exprofesor le brindaría ayuda en el momento difícil. ¿O preferiría no revelar ninguna información comprometedora que pudiera poseer? Pablo decidió llamar, a pesar de tener que dejar a un lado su orgullo. En un lujoso club privado en el corazón de la ciudad, coincidieron en una elegante sala de reuniones con paredes de vidrio. Pablo se presentó con una actitud de seguridad fingida, a pesar de que las ojeras debajo de sus ojos revelaban otra realidad. En ese lugar, Enzo ya se encontraba, con las manos unidas sobre la mesa de madera oscura y una expresión imperturbable en su rostro. Después de un momento de silencio cargado de tensión, Pablo rompió el silencio. Expresó su gratitud por la disposición de Enzo a reunirse con él. Enzo, por su parte, reaccionó sorprendido al escuchar el nombre completo de Pablo. Este último recordó a Enzo que la razón de la reunión era urgente. «Estoy atento a lo que dices». Pablo aclaró su garganta, sintiéndola seca, con las palabras trabadas en su boca.
Comprendo que no estás de acuerdo con lo sucedido con Alma. Aunque he tenido fallos, no considero justo que lo pierda todo. Nosotros dos compartimos un pasado juntos. En el pasado, me has considerado como tu pupilo. La mirada de Enzo permaneció inquebrantable. Ocurrió previamente a tu desviación de los principios éticos y la conducta adecuada. Pablo sintió un destello de enojo, pero logró controlarse, haciendo un esfuerzo por mantener la serenidad en su tono de voz. ¿Podrías echarme una mano, por favor? Estoy al tanto de que cuentas con conexiones en las entidades reguladoras. En el caso de que pudieras abogar en mi favor, sería posible solucionar esta situación y realizar un reembolso. Haz lo que quieras, pero evita que me arruinen. Estoy esperando la llegada de un nuevo miembro de la familia. Enzo se sumió en sus pensamientos durante un instante. La admiración que sentía por Pablo se había transformado en desilusión, y se aproximaba cada vez más a despertar compasión. ¿Eres consciente de las acciones que tomaste contra Alma? En relación a tu futuro hijo, que todavía no ha llegado al mundo? Mientras esperaba a tu hijo, tú mostrabas a otra mujer en sociedad. Pablo dirigió su vista hacia abajo. La fachada de fortaleza que intentaba mantener se derrumbó por completo. Alma siempre demostró ser demasiado generosa conmigo. Ahora logro visualizarlo. Enzo, ¿tienes conocimiento sobre el funcionamiento de este mundo? En caso de ser señalado por la fiscalía, mi imagen quedará completamente dañada. No podré cumplir con las necesidades de mi hijo según lo había planeado. Enzo soltó un suspiro prolongado y controlado. Existe la posibilidad de entablar conversaciones con individuos específicos que podrían brindarte la oportunidad de revelar tus actividades comerciales en el extranjero, aunque no garantiza la absolución de tu reputación. La normativa debe cumplirse. En caso de optar por ocultar información o intentar influir en el sistema, te encontrarás sin apoyo. De acuerdo. Pablo dio un sorbo de saliva y asintió de inmediato. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta. Colaborar. Enzo se sentó reclinando su espalda en la silla. Un atisbo de melancolía se reflejó en su semblante. Debes disculparte con Alma también. Es necesario alcanzar un acuerdo equitativo, tanto para ella como para el bebé. En caso de que no lo cumplas, me aseguraré de que cada evidencia sea entregada directamente a las autoridades. A pesar del dolor que le causaron las palabras, Pablo se dio cuenta de que esta era posiblemente la única ocasión que tenía para mantener un poco de dignidad. Tengo el cabello corto. Agradecimientos, Enzo. Puedes confiar en que recordaré esto. Enzo se levantó, dando por finalizada la reunión. No debes romper ese compromiso bajo ninguna circunstancia. Cuando salió del exclusivo club, Pablo experimentó una combinación de sensaciones: alivio y miedo. Comprendió que para redimirse, debía dejar a un lado su orgullo, admitir sus equivocaciones y reconciliarse con Alma. Resultaría complicado, sobre todo para un individuo cuya existencia se había basado en la ambición y en la incapacidad de demostrar vulnerabilidad. Tal vez, incluso en el momento más difícil, podría hallar una forma de rescatar lo que verdaderamente tenía valor. El declive de Pablo. En las semanas posteriores, Pablo se vio inmerso en un complicado proceso para minimizar los daños. Siguiendo la advertencia de Enzo, la inspección de la Comisión de Bolsa y Valores no se detuvo simplemente por su intento de entablar una charla confidencial con el CEO. No obstante, gracias a la realización de divulgaciones voluntarias, la colaboración con los investigadores y la compensación a las partes perjudicadas, logró obtener un alivio. Logró cerrar un trato que le evitó enfrentarse a la situación más desfavorable, un proceso judicial en su totalidad. No obstante, las sanciones económicas
y el daño a su imagen pública resultaron catastróficos. Los accionistas demandaron un cambio en la dirección, lo que lo llevó a dimitir de su cargo como máximo responsable de su empresa. La determinación de la junta directiva se tomó de manera veloz. Se decantaron por un experimentado ejecutivo temporal, un profesional experimentado de la compañía. Pablo se vio limitado a desempeñar un papel únicamente representativo, careciendo de verdadero poder. Los medios de comunicación no tardaron en aprovechar la situación. El hombre, antes elogiado por su visión empresarial, ahora se encontraba envuelto en un escándalo que empañaba su reputación. Cada vez que se mencionaba su nombre, resaltaban sus engaños amorosos, convirtiéndolo en una lección sobre los riesgos de confiar en exceso. El postre de Alma. Los sucesos fueron observados por Alma con emociones mezcladas. No lograba sentir felicidad total por su fracaso, ya que aún tenía fresco en la memoria al hombre con el que contrajo matrimonio, aquel que acostumbraba a ponerle flores en el pelo en una apacible tarde dominical, pero la aflicción que le provocó requería ser reparada. La conexión entre ellos estaba tan deteriorada que resultaba irrecuperable. Sin embargo, en beneficio de su futuro hijo, Alma optó por seguir una ruta de colaboración sensata. El proceso de divorcio fue iniciado por el equipo legal, el cual propuso un plan de acuerdo para asegurar el sustento económico del hijo sin menoscabar la dignidad de Pablo. Insistió en conseguir la guarda completa, con la condición de que Pablo pudiera hacer visitas periódicas, siempre y cuando mostrara un verdadero compromiso por mejorar. Por varias semanas, Pablo mantuvo sus reservas, creyendo que se trataba de una artimaña, pero al no haber más consecuencias, se dio cuenta de la honestidad de Alma. Al momento de rubricar el convenio de divorcio, experimentó una intensa sensación de vacío, reconociendo que había malgastado algo de un valor incalculable. El recorrido reciente de Lara. La vida de Lara experimentó un cambio repentino. Tras el rechazo de Enzo, brevemente contempló la posibilidad de acercarse a otros pretendientes adinerados. Sin embargo, su reputación se vio afectada al vincularse con el escándalo de Pablo, lo que le impidió acceder a diversas oportunidades. Trató de mejorar su imagen recurriendo a la caridad, utilizando de manera irónica las relaciones que había establecido durante su breve tiempo junto a Pablo. Estableció una organización benéfica enfocada en enseñar a leer y escribir a niños, posiblemente con la intención de mejorar su reputación. Sin importar si era auténtica o no, la propuesta le brindó la posibilidad de empezar de nuevo. Con el paso de los años, logró reunir a un reducido número de seguidores, aunque nunca recuperó la relevancia que solía tener en comparación con la época en la que estaba bajo la influencia de Pablo. El desarrollo de Enzo y Alma. En lo que respecta a Enzo Romero, su función como colaborador de Alma se transformó en algo de mayor significado. Desde el principio, la relación se fundamentaba en el respeto recíproco y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Enzo sentía una profunda admiración por la fuerza que poseía. Alma valoraba profundamente su firme compromiso con la honestidad. Dedicaban largos ratos a dialogar acerca de proyectos solidarios, entidades de beneficencia de la zona y maneras creativas de brindar apoyo a grupos desfavorecidos. Alma se dio cuenta de que la generosidad de Enzo estaba impulsada por una experiencia personal dolorosa. La pérdida temprana de su hermana lo llevó a querer transformar el mundo en un sitio más lleno de compasión. Al momento en que Alma tuvo a su hija, Isabel Alonso, Enzo fue uno de los primeros en acudir a verla al centro médico.
Llevaba consigo un modesto ramillete de lirios, que destacaba frente a los llamativos obsequios de los demás conocidos. El gesto emocionó a Alma, y juntos disfrutaron de un instante de silencio observando a la niña, quien llevaba en sus venas la legado de Pablo y la firmeza de Alma. La mirada inocente de Isabel hizo que Alma reflexionara sobre la gran carga de responsabilidad que ahora recaía sobre ella. El esfuerzo de Pablo por redimirse. Durante los meses que siguieron, Pablo se esforzó por mejorar su papel como padre, iniciando con encuentros bajo supervisión. Al inicio, sostuvo a Isabel con los brazos temblorosos y los ojos humedecidos por el llanto. Alma se encontraba en un dilema al intentar distinguir si las lágrimas que derramaba eran producto de la culpa o de un amor sincero. Sin embargo, decidió darle la oportunidad de fortalecer su conexión con su hija. Pablo no volvió a intentar reconciliarse en su matrimonio. Quizá había tomado conciencia de la irreversible naturaleza de sus acciones. En lugar de eso, centró sus esfuerzos en restablecer un poco de la confianza con Alma, pero solo en lo que respecta a la crianza que comparten. Hubo días que resultaron más sencillos que los demás. Pablo se embarcó en un proceso de terapia, una elección que hasta a él le tomó por sorpresa. Durante esas reuniones, tuvo que lidiar con las dudas que arrastraba desde su niñez, las cuales habían impulsado su incansable búsqueda de logros. Tuvo que admitir que su búsqueda de aprobación lo había impedido ver el daño emocional que había provocado en los demás, en especial en Alma. Aunque avanzó despacio, se notaba claramente el progreso, a pesar de que en el ámbito empresarial aún era considerado como alguien marginado. Halló posibilidades en sectores menos convencionales que estaban interesados en sacar provecho de su pericia. Aceptó una posición como asesor en una startup tecnológica emergente en Seattle y regresaba los fines de semana para encontrarse con Isabel. El resurgimiento de Alma. Durante ese tiempo, Alma experimentó un crecimiento notable. Tras dejar atrás la oscuridad de un matrimonio desdichado, se entregó por completo a sus impulsos creativos. Junto a Marán Cabrera, se unió para iniciar un proyecto solidario. De alma a alma, centrado en ofrecer respaldo emocional y económico a mujeres embarazadas que estaban experimentando situaciones de abandono o problemas en el hogar. La razón tocaba fibras muy íntimas de su propia experiencia. El respaldo de personalidades destacadas y los contactos solidarios de Enzo Romero motivaron la llegada de las donaciones. Los chismes sobre la posible relación entre Alma y Enzo no tardaron en aparecer. Los blogs de cotilleos estaban llenos de especulaciones sobre una posible relación amorosa entre el magnate generoso y la madre que acababa de divorciarse. Durante un extenso periodo, Alma optó por no hacer caso de los comentarios, en parte debido a su propia incertidumbre acerca de sus emociones. Apreciaba la camaradería que tenía con Enzo. Valoraba la confianza y el conocimiento que él le brindaba. No obstante, surgió una nueva llama, la cual era genuina, basada en la admiración recíproca en lugar de en el escándalo o la ambición. El instante de Enzo y Alma. En un día de otoño, varios meses después de que Isabel llegara al mundo, Enzo decidió invitar a Alma a visitar un centro comunitario recién inaugurado en una zona desfavorecida, el cual él había patrocinado. Mientras paseaban por los corredores, debatiendo acerca de ampliar las zonas de cuidado infantil y los espacios de consulta, sus manos se tocaron sin querer. Alma alzó la mirada y percibió en la mirada de Enzo una calidez que reflejaba el incipiente cariño que sentía. En ese instante de calma,
descubrieron una cercanía que estaba empezando a surgir. No se dieron prisa. Los dos sabían perfectamente que Alma seguía recuperándose de las heridas causadas por las deslealtades de Pablo. Enzo demostró paciencia al permitirle a ella establecer el ritmo. La primera vez que salieron juntos como pareja oficial fue en una cena modesta en un acogedor restaurante italiano, alejado de los lugares lujosos del centro urbano. Mientras disfrutaban de la deliciosa pasta casera, conversaron extensamente, encontrando valores en común y un objetivo compartido. Una existencia apacible y con sentido, alejada de las falsas comodidades de la opulencia. A pesar de eso, Alma siempre mantuvo a Isabel como su principal preocupación. Su determinación era criar a su hija brindándole cariño y un entorno estable. Sorprendentemente, de vez en cuando Pablo dejaba ver momentos de autenticidad. Por la mañana, le mandó un mensaje. Agradezco la oportunidad de formar parte del día a día de Isabel. No cometeré errores con ella, como los cometí contigo. Las palabras impactaron a Alma, pero también llevaban consigo la melancolía de lo que pudo haber ocurrido. El final de una etapa. La atracción del público por los escándalos perdió fuerza con el tiempo, siendo sustituida por noticias recientes acerca de conflictos entre famosos y disputas políticas. El relato de Alma pasó desapercibido en los medios de comunicación, relegado a un pequeño espacio al final de un artículo. Una mujer embarazada que tuvo que lidiar con la deslealtad de su esposo adinerado y salió fortalecida de la situación. Sin embargo, en su vida personal, no era un ejemplo negativo. Se trataba de un sendero recién creado, caracterizado por la compasión, la capacidad de recuperación y la fe en el futuro. El último episodio de la caída de Pablo se estableció como el polvo, impartiendo enseñanzas a todos los implicados. Lara descubrió que la astucia tiene sus restricciones, sobre todo al confrontarse con la integridad moral de Enzo. Pablo se dio cuenta de que el triunfo sin fidelidad ni honestidad, tarde o temprano, termina por desmoronarse. El alma halló su propia voz, garantizando que no volvería a quedar eclipsada por la ambición o la deslealtad de otros. El porvenir de Alma y Enzo. Con el transcurrir del tiempo, la conexión entre Alma y Enzo se fortaleció de forma discreta. Al presenciar los primeros pasos de Isabel, Enzo la alentaba con la misma felicidad que Alma. No ocupó el rol de padre. Aunque el lugar seguía siendo propiedad de Pablo, él supo ofrecer afecto y consejos paternales de una forma muy especial. Durante las actividades de la comunidad, los tres adultos pudieron mantener una relación eficaz. Pablo valoraba la compañía de Enzo sin la altivez que solía caracterizarlo, quizá únicamente porque aseguraba que Alma e Isabel tuvieran una vida cómoda. En un momento de privacidad, lejos de miradas ajenas, Enzo le pidió a Alma que se casara con él. Mientras disfrutaban de una cena romántica a la luz de las velas en su hogar, con Isabel descansando en la habitación de arriba, se arrodilló y mostró un anillo modesto. Alma no pudo contener las lágrimas al rememorar el sufrimiento que había experimentado en tiempos pasados. La mente de ella se llenó de todo el sufrimiento experimentado hasta ahora. No obstante, allí se encontraba, plantado un hombre que le había demostrado una fidelidad sólida, respeto y amabilidad. Expresó su opinión de manera firme. Por un tiempo, mantuvieron su compromiso en secreto. Solo lo revelaron a sus amigos íntimos y familiares. Al divulgarse finalmente la noticia, resultó inesperadamente sin controversias. En ese momento,
Alma se había convertido en una benefactora reconocida por mérito propio. Genso es considerado casi una leyenda en el mundo del capitalismo por su compromiso con la responsabilidad social. La unión entre ellos representaba algo más que una historia de amor. Simbolizaba la victoria de la honestidad frente a la deslealtad, la capacidad de recuperación ante la falta de amor. El matrimonio de Alma y Genso. En un día radiante, Marán Cabrera contrajo matrimonio en una íntima celebración en el jardín de su hogar. Isabel, la pequeña que llevaba consigo flores, esparcía pétalos de rosa a lo largo del pasillo, rodeada de los seres queridos de los novios. Pablo se encontraba de pie en la parte de atrás, mirando la ceremonia en completo silencio. Se presentó con el propósito de otorgar su bendición y acompañar a Isabel en una jornada que sería determinante para el destino de su familia. Poco después se fue, pero antes de hacerlo, compartió una mirada respetuosa con Genso y le dijo en voz baja a Alma: «Realmente, me alegro por ti». Alma apretó su mano sobre la de Genso, sintiendo las complejas emociones que acompañaban ese momento, comprendiendo la importancia de todas las experiencias compartidas. Finalmente, la acumulación de sufrimiento la condujo hacia un estado de auténtico amor, agradecimiento y sentido. Agradecemos tu compañía en este recorrido lleno de ambición, engaños y, al final, redención. Si la historia del adinerado revelando a su amante te atrapó, y luego siendo sorprendido por la inesperada aparición de su esposa en estado de gestación. Si los vínculos sorpresivos y los instantes de introspección te llegaron al corazón, demuéstranos tu respaldo. Si esta historia te tuvo en vilo, dale me gusta. Comparte con tus amistades, a quienes les guste la intensidad de la realidad mezclada con sorprendentes giros emocionantes. No te pierdas nuestras futuras narraciones suscribiéndote. Cada historia que compartimos analiza la complejidad de las relaciones humanas al ofrecer enseñanzas preventivas y destellos de optimismo. Con tu respaldo, contribuyes a nuestro crecimiento y nos permites continuar compartiendo relatos conmovedores. No olvides darle me gusta, compartir, suscribirte y estar al tanto de futuros dramas emocionantes.